Hay dos colectivos humanos a los que hacer listas les enloquece. Uno son los discjockeys y el otro colectivo son los militares. En un documento que hoy es de dominio público, pero que durante algunos años fue secreto en el Ejército del Aire Español, se llama la Instrucción General 40/5, que es el procedimiento que se utiliza para la encuesta de casos OVNI con implicaciones para la defensa nacional que utilizan hoy los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, se establece una categoría de testigos que tiene algo que ver con lo que nos contaba Michael Salla. En la categoría A se encontrarían pilotos, radaristas y, en general, profesionales del aire de categoría militar. Serían los de más credibilidad. En la categoría B serían los mismos profesionales, pero civiles. Para ellos tienen menos credibilidad. En la categoría C, científicos, licenciados, en fin, gente con un background profesional y académico. En la categoría D estarían los periodistas. Bien, la siguiente conferencia viene de manos de un experto que se llama Nick Pope, viene del Reino Unido, y durante 3 años él fue el responsable de la Oficina de Investigación OVNI del Ministerio de Defensa británico. Su hoja de servicios es amplísima, impecable, sería muy largo enunciarla aquí, pero trabajó durante 25 años para ese Ministerio de Defensa y estuvo implicado en numerosas crisis como la de Irak y Afganistán, también en la Guerra del Golfo, y en el 2006 él decide renunciar a su trabajo en el Ministerio de Defensa para investigar por libre, para ser más independiente en su aproximación a este fenómeno. De alguna manera, el trabajo que él realizó copiaba o imitaba ese libro azul cerrado hace 40 años del que les hablaba al principio. Y, de alguna manera, yo no puedo evitar ver a Nick Pope como una especie de mayor Héctor Quintanilla británico. Es un placer para mí presentarles al que yo creo que es hoy la voz más autorizada de las Islas Británicas para hablarnos del binomio ovnis y militares, no solo porque información confidencial ha pasado por sus manos en su despacho, en su mesa de trabajo, sino porque ha tenido el valor, la valentía de seguir investigando este tema y de aportar a la opinión pública sus conclusiones en sus trabajos, en sus libros. Démosle, por tanto, la bienvenida por primera vez a España a Nick Pope. Gracias por esta presentación y gracias a Pepón, a Miguel y a que ha trabajado tanto para organizar esta gran conferencia. Estoy muy contento de estar aquí, de tener esta oportunidad de hablarles hoy sobre una historia que estuvo en las noticias en todo el mundo, pero yo hoy quisiera darles la información previa de esta historia, algunos de los detalles, algunas de las informaciones que quizá no han salido a la luz, no las ha visto todo el mundo. Un poquito de información previa. Como han dicho en la introducción, desde el 1991 hasta 1994, mi trabajo en el Ministerio de Defensa fue investigar el fenómeno OVNI. De hecho, trabajé para el gobierno británico en el Ministerio de Defensa durante 21 años. Así que este fue uno de los muchos trabajos que he tenido durante mi carrera. Yo sugiero, antes de empezar sobre la desclasificación y sobre la revelación de archivos OVNI del Ministerio de Defensa británico, que es el principal de mi presentación, me gustaría volver hacia atrás para hablar de la historia de este tema en el Reino Unido, para que puedan ver cómo nos implicamos al principio en este tema tan interesante. Empezó
En 1950, cuando el principal consejero, el asesor jefe sobre radares, Sir Henry Tizard, dijo que los avistamientos de ovnis no debían ser descartados sin ninguna investigación científica adecuada. Así que hicimos lo que siempre hacemos también en el gobierno. Establecimos un comité y decidimos hablar de ello y estudiarlo. Y este comité obtuvo el nombre de el Partido de Trabajo sobre los Platillos Volantes. Empezaron a relacionarse con los americanos y a fijarse en algunos casos y al final llegaron a la conclusión que la mayor parte de los ovnis eran malas identificaciones o bromas y recomendaron que no se llevaran a cabo más estudios por parte del gobierno o del estamento militar. Pero eso no fue el final de la historia, por supuesto, porque al año siguiente, en Gran Bretaña, hubo un gran número de avistamientos de ovnis que implicaron a testigos que eran pilotos militares y casos en los que los ovnis se detectaron en el radar y casos también en el que las fuerzas militares, en que los aviones a reacción se enviaron a intentar perseguir a estos ovnis, o los cazas se enviaron a perseguirlos y las fuerzas aéreas pudieron filmar vídeos con sus cámaras. Así que como resultado de esto, de esta serie o de este gran interés del estamento militar, de los militares que vieron que se habían convertido en acontecimientos ellos mismos, el Ministerio de Defensa tuvo que un giro a sus recomendaciones escépticas del grupo de trabajo de los y empezaron un proyecto de investigación, un estudio para investigar todos los avistamientos de ovnis que se notificaban, ya vinieran del público, de los militares, de la policía, no importaba, todo. Tenía que investigarse todo de una forma correcta. Y el motivo, en principio, fue que estábamos teniendo todos estos avistamientos, pero en segundo lugar, nada de ello implicaba que el Ministerio de Defensa creyera como colectivo en la vida extraterrestre. Ese no es el caso. El motivo por el cual el gobierno decidió que tenían que observar esto fue, por supuesto, porque desde el punto de vista militar es necesario conocer cualquier cosa que esté en el espacio aéreo. Así que cuando tienes a pilotos que están notificando experiencias de este tipo, cuando tienes datos corroborados por los radares, entonces se convierte en un asunto de defensa. Por eso lo estudiamos, lo observamos, y el Ministerio de Defensa recibe 200 o 300 de ovnis cada año. Se investigan con un proceso de unas listas de notificación o de comprobación en las que se fijan en el lugar del avistamiento y luego se comprueban partes de vuelo o rutas de vuelo, ejercicios militares, datos astronómicos y también comprueban datos meteorológicos. Y después de estas investigaciones, por supuesto, las conclusiones son que el 80% de estos avistamientos de ovnis se pueden explicar en términos convencionales. Son malas identificaciones de luces de aviones, de satélites, de meteoritos, de globos meteorológicos o todo este tipo de cosas posibles. Y en el resto de casos tenemos demasiado poca información para llegar a una conclusión definitiva. Y en estos casos, y esto es muy interesante, los hemos investigado a fondo y no podemos encontrar ninguna explicación convencional en estos casos. El Ministerio de Defensa, su posición oficial, su postura oficial, que se puede leer en su página web mod.uk, es que
de este 5%, ninguno de estos casos son necesariamente de origen extraterrestre. La verdad real es que no lo sabemos, no sabemos qué es este 5%, literalmente son desconocidos. Pero hay una afirmación muy interesante del Ministerio de Defensa en la que dicen que tenemos la mente abierta ante la posibilidad de vida extraterrestre. Bien, yo creo que eso es lo más que puede decir el gobierno y la mayor afirmación que puede hacer sin tener dificultades, pero es una afirmación interesante. Y ciertamente yo, cuando estuve para el gobierno y algunos de mis compañeros, no podíamos descartar la posibilidad de algunos de extraterrestres, aunque en el Reino Unido no tenemos pruebas de que fuera así. Ahora me gustaría hablar de esta historia tan increíble sobre la desclasificación y la liberación de información de los archivos, la revelación de los archivos. En septiembre de 2007, el Ministerio de Defensa finalmente decidió que iba a dar este paso. Y lo hizo por tres motivos principales. En primer lugar, el gobierno francés en 2007 había desclasificado sus archivos sobre ovnis y esto sentó un precedente. Y cada vez era más difícil para nosotros en Gran Bretaña rechazar o no liberar, no desclasificar estos documentos, cuando por una parte estamos diciendo que no teníamos nada que esconder, pero por otra parte, bueno, en estos momentos tenéis que esperar 3 años para recibir estos archivos, que era la antigua apuesta. Así que los medios decían, la gente decía, si no tenéis nada que esconder, si el gobierno francés acaba de desclasificar todo este material, ¿por qué no podéis hacer lo mismo vosotros? Ese era el primer motivo. El segundo motivo fue que el acta, la ley de libertad de información, es completamente nueva en comparación con la americana y el Ministerio de Defensa consideró que sería una buena oportunidad para demostrar su compromiso con un gobierno abierto y con la libertad de información. Y había un gran interés en este tema, así que decidieron no esperar, no cumplir todos los requisitos de espera para la libertad de información, sino responder a las peticiones. Así que el Ministerio de Defensa, por iniciativa propia, desclasifica información sin que se le haya pedido de forma proactiva. Y el tercer motivo, que de cierto modo contra el segundo, y es el motivo más interesante en mi opinión, que el Ministerio recibe más peticiones de información que cualquier otro organismo. Recibe más peticiones sobre este tema que sobre ningún otro. El Reino Unido tiene tropas ahora mismo en Irak, en Afganistán, pero aún así el tema número uno sobre el que pregunta la gente bajo la ley de libertad de información son los ovnis. Así que el departamento o el ministerio estaba desbordado con estas peticiones, totalmente desbordados, y por ley tenían que responder en 20 días hábiles, y aún así algunas de estas peticiones llevaron 120 días, se respondieron en 120 días porque había tantísima gente que preguntaba o que hacía preguntas muy complicadas sobre las políticas, sobre avistamientos específicos, documentos, etc. Así que el Ministerio de Defensa estaba inundado con una cantidad ingente de peticiones y que el modo de estas peticiones pendientes en archivo de los archivos nacionales, y luego el Ministerio de Defensa podía decir, bueno, esto ya no es nuestro problema. Y cualquier petición bajo la ley de libertad de información en el futuro, en lugar de llevar semanas o meses, puede ser una respuesta con una sola frase. Y esta respuesta simplemente dirá, gracias
por su petición bajo la Ley de Libertad de Información sobre los ovnis, toda esta información ahora está en los archivos nacionales. Ese es el plan. A mí me llamaron, yo dejé el Ministerio de Defensa en 2006, pero los archivos nacionales, antes de liberar este material, me pidieron que volviera, que me sentase con ellos durante un día para analizar estos archivos, para que les pudiera ayudar a seleccionar casos que podían ser interesantes para los... Una de las cosas que hago es bajar a freelance y pues hago comentarios explicables sobre las teorías de comunicación y asuntos de defensa. Soy comentarista en televisión, escribo para los periódicos sobre estos temas, así que me pidieron que seleccionase algunos casos buenos para ellos, para que los medios o para que se pudiera indicar a los medios qué casos podían ser interesantes, porque, como comentaré después, hay mucho material y a veces es difícil encontrar los casos buenos. Así que esto es lo que sucedió. El 14 de mayo del año pasado, el primer lote de archivos se desclasificó y en más o menos un mes, a partir de esta desclasificación, hubo 2 millones de descargas de estos archivos desde los archivos nacionales. Había un interés enorme en este tema y, como he comentado ya, la historia fue noticia en todo el mundo. Cubrió ante todos los diarios del Reino Unido. Estuvo en todas las televisiones principales, en todos los programas, entrevistas, e incluso en la BBC, en las televisiones más conservadoras y en las emisoras de radio más conservadoras. Después de esta fecha, el tema de los ovnis en Gran Bretaña se ve de un modo muy distinto. Antes había una tendencia a tratar este tema como una broma, si es que se cubría de algún modo en los medios. Pero después de esta fecha, los medios vieron que era un tema mucho más serio. Y explicaré por qué. Y ahora el tema goza de un perfil mucho más elevado en Gran Bretaña, mucho más que hace un año o dos. Y esto es casi únicamente por la desclasificación de este material. Y en cuanto a la primera desclasificación, se desclasificaron. Parece que no sea mucho. Usted dice que tenéis material que data de hasta los años 50. ¿Por qué solo 8 archivos? Pero cuando vieron estos archivos, cada uno de ellos tenía cientos de páginas de documento. Así que incluso la primera desclasificación, y hemos tenido 3 ya en la actualidad, incluso esta primera desclasificación implicó miles de páginas de documentos y, por supuesto, como he comentado antes, la mayor parte de los avistamientos son muy mundanos y al final pues eran luces de aviones, satélites, así que se han tenido que ver páginas y páginas, cientos de páginas se han tenido que leer para encontrar el material bueno. Por eso les ayudé a escoger algunos casos. Algunos casos tienen explicaciones muy fáciles, muy sencillas. Yo recuerdo uno de 1984 que se desclasificó con el primer lote. Y algunas personas estaban tomando algo. Era bastante tarde por la noche, afuera, y vieron una luz brillante en el cielo. Al lado había una luz roja y verde, luces destellantes. Y cuando la persona del Ministerio de Defensa les preguntó ¿dónde fue esto?, la respuesta fue: bueno, estábamos bastante cerca del aeropuerto.
Pero otros de los casos eran más interesantes. Por ejemplo, hubo dos mujeres, este fue un caso también de 1984, dos mujeres que observaron un ovni en un barrio periférico de Londres, Stanmore. Se asustaron tanto por esta experiencia que llamaron a la policía y dos oficiales de policía fueron a la escena del caso y aún se podían ver las luces y la policía, los oficiales de policía fueron testigos y lo observaron estos objetos, en primer lugar a simple vista y luego durante un rato. Y hubo también otro caso en el primer lote de desclasificación que implicó un ovni que se observó en un sistema de radar militar que viajaba a 10 millas náuticas en 12 segundos. A veces, por supuesto, los radares pueden generar unos datos falsos, un retorno falso en algunas condiciones meteorológicas por problemas técnicos o porque dos sistemas de radar están interfiriendo el uno con el otro, pero en este caso el especialista técnico en radares de las fuerzas aéreas llegó a la conclusión de que era un objeto real, sólido, y que fuera lo que fuese, había viajado a esta velocidad tan increíble. Hubo otro caso con un piloto de una línea comercial que notificó casi un choque entre su avión y el ovni. Los pilotos normalmente utilizan un observador cuando notifican avistamientos de ovnis y él dijo, pensar en tres opciones. La número uno, un meteorito. La número dos, restos basura espacial que entraba en la atmósfera. Y número tres, que alguien ha disparado un misil en mi ruta aérea. Y añadió una pequeña nota al final y dijo, si esta última es la solución, mi tripulación y yo no estamos muy contentos. Así que, además de todos los casos habituales, tenemos estos casos extraordinarios. Y estos son los casos que yo y mis colegas, a los que mis compañeros y yo prestamos más atención. Los ovnis avistados por oficiales de policía, los ovnis avistados por pilotos, ya sean de aerolíneas comerciales o de aviones de las fuerzas aéreas. Y, por supuesto, también los radares. Y otra categoría de avistamientos en la que tenemos fotografías o vídeos que incluso los especialistas técnicos del defensa creen que son genuinos, que no son falsos. Desgraciadamente, la mayor parte de las fotografías y de los vídeos que se han enviado al Ministerio de Defensa no se han publicado, aunque muchos periodistas e investigadores lo han pedido. Hablando en términos generales, los abogados del Ministerio de Defensa dicen que este material tiene el copyright de la persona que lo ha obtenido y que no se pueden publicar, no se pueden desclasificar. Pero aún estamos debatiendo sobre este tema y quizá habrá algunos desarrollos interesantes, algunos avances interesantes. El segundo lote de archivos se desclasificaron en el 20 de octubre de 2008 y fue muy interesante que había un caso con fotografías que causó mucha polémica. Lo que sucedió fue que en el 1990, algunas personas en Escocia, en mitad del día, en pleno día, vieron una forma de diamante plateada a unos 200 pies por encima. Y habían visto también aviones de las fuerzas aéreas por detrás que parecía que estuvieran siguiendo a este objeto extraño. Los testigos pudieron tomar algunas fotografías y las enviaron a uno de los principales diarios escoceses. Y este diario, consciente del hecho de que a veces la gente
pues hace bromas o envía información falsa. Ellos enviaron estas imágenes al Ministerio de Defensa y les preguntaron si podían verificar, les pidieron si podían verificar las imágenes, si podían decir que eran genuinas. This photograph was incredible, and for many years it was actually on my office wall when I was actually running the UFO project. Estas fotografías And it had been looked eran at increíbles y durante by the muchos Defense años Intelligence Staff. la tuve en la pared de mi And oficina it had been looked cuando estaba en at este by proyecto OVNI. another Air Force Y unit la that han specializes observado in el personal de analyzing inteligencia and enhancing images. del Ministerio de Defensa, And they también la ha concluded, observado number one, personal de this unidades is aéreas not que a fake. se especializan It en is a mejorar. genuine image. Y llegaron a la conclusión, Number número two, 1, de que it shows no a es falsa solid, esta imagen, idéntica. structured craft Número 2, about 25 meters in muestra diameter. una estructura sólida, una nave Number sólida three, a unos it is de highly unos 25 unusual metros de in diámetro. terms of its Y número shape, 3, because it appears to que have no es wings, muy but poco yet is habitual por su hovering forma, porque parece So ser que no number tiene four, alas, pero aún así it must have está a propulsion planeando. system, which would be of Así que, extreme número interest 4, to us at the tiene que Ministry tener of un Defense. sistema de propulsión This again que is sería muy interesante a para el good Ministerio de example Defensa. of why we look at the UFO Una vez phenomenon más, esto, in government. este es un buen ejemplo We de do not por qué necessarily investigamos el say fenómeno OVNI desde el these things gobierno. are extraterrestrial. We do not necessarily No say necesariamente these things are secret decimos que prototypes. estos objetos sean We extraterrestres. don't know. No decimos But whatever they necesariamente are, que sean if prototipos they have a secretos, propulsion system no lo like sabemos. that, we want Pero to know sean lo about que it. sean, si tienen un sistema de So, propulsión, of course, queremos so that we conocerlo. can Así que incorporate that technology into our own incorporar esta aircraft tecnología and our own en nuestras propias unmanned naves aerial vehicles. y en nuestros So, vehículos in aéreos the no second tripulados. batch of files, the Así que en el correspondence segundo about lote this de archivos, photograph emerged. la So, correspondencia of en cuanto course, empezó a the haber first correspondencia sobre question esta that the imagen media asked, y causó last year la when this primera was released, pregunta they o said, generó well, la that's primera very pregunta de los interesting, medios but que where's dijeron, the bueno, photograph? esto es muy interesante, pero ¿dónde And está the la Ministry of fotografía? Defense said, Y el "We've Ministerio de lost it." Defensa dijo que la había perdido. So they went to the newspaper that originally was Así que contacted about this fueron story. al periódico And they said, "Well, do que you have había the originado photos esta still?" historia y les preguntaron si said, aún tenían la "We've fotografía. lost them." Y ellos dijeron que la habían perdido. We are still trying to track down these Aún photographs, estamos intentando and we localizar are still esta trying to fotografía track down y aún the estamos witnesses intentando who localizar took a los the testigos photographs. que I am tomaron very estas frustrated fotografías. because, of course, I saw Me siento muy the frustrado porque, names claro, of the yo vi witness los nombres in de the los file. testigos. But of course, Pero para for me, mí, this is now bueno, hace años 15 de years esto, ago, no and me I hablo de los simply can't testigos, remember the names of the witnesses. así que me disculpo por ello. So I apologize for that. The most interesting case to be released in the second batch of files, and I want to spend a little time discussing El it, caso más is the interesante case of Milton que se Torres. publicó en el segundo lote de archivos, And Milton me Torres gustaría comentarlo en is a profundidad, former es el caso pilot de with the Milton United Torres. States Air Force. Milton And Torres in es 1957, un antiguo posted piloto de las to Fuerzas England Armadas estadounidenses to an Air Force base on the y en south 1957 coast called Manston, which was at the fue time a operated, Inglaterra. by the United States Se Air le destinó a Inglaterra a And in una base militar 1957, en el sur llamada Manston, en el sur de He said on a Inglaterra. day he will never forget, he Es una base operada and por las Fuerzas one Aéreas of the other estadounidenses y en pilots 1957 were ordered to scramble dijo their que aircraft tuvo un día que nunca olvidaría, en el que él y So otros they did pilotos this, and they were told that the reason they que were being scrambled se que was salieran that an unknown como si fuera una target emergencia was being y que tracked se dispersasen, over tenían que Britain dispersar. on military Era porque radar. había So he was un ordered to objetivo go and desconocido que se intercept estaba this siguiendo por UFO toda to see Gran what it Bretaña was, como objetivo militar, because it was así que not le pidieron que fuera a carrying a interceptar transponder, este ovni para ver lo que era, and it was highly unusual porque no in llevaba terms of its un size transpondedor. and power. Era muy poco habitual en cuanto He a then su tamaño y a su flew potencia. towards
this uncorrelated target. Y entonces él And at voló this point, he was easily able hasta este to detect objetivo it on his own no airborne identificado y en radar aquel system. momento pudo And he detectarlo said this was en su huge. propio sistema de radar de He su said, nave this thing, y dijo que era enorme. looking at the size of the image on the radar Dijo screen, que was the size of an si se aircraft fijaba carrier. en el tamaño de la imagen de la pantalla And he del said, radar, what's more, it was just hanging tenía there el in the tamaño de air, un portaaviones. and sometimes Y just dijo moving very que además slowly. estaba allí suspendido So y he a veces se didn't at movía this muy point lentamente. even need Que the radar de operators momento on the no ground to necesitaba guide him towards a this del radar object, en because it tierra was para que so le guiaran clear hacia este objeto on porque his estaba radar tan screen. claro, porque So estaba he was clarísimo en su traveling pantalla towards it. del radar. Así que He viajó never hacia saw él, it, by the se way, desplazó hacia visually. él, It's important for me to nunca say. lo This vio was a visualmente radar con sus case. ojos. Para mí esto es muy importante But he decirlo, was es un caso de approaching the radar, point, pero se where acercó he al was getting punto fairly close, and then he received a en el que ya message estaba muy cerca y recibió which un to this mensaje day he will never forget. que hasta ahora And dice que a no ha message conseguido came olvidar. through Un over the mensaje radio. entró Shoot it down. por la radio, le dijeron dispárelo, And he was derríbelo. so shocked by Y this that he asked for the order le to be supuso un repeated. shock tan And the order was grande que repeated pidió que back le repitieran la to orden. shoot Le repitieron down la the orden, object. derribe el Now objeto. he was flying an F-86 Llevaba Sabre, un F-86 and this particular aircraft Sabre, was armed y with esta nave 24 estaba armada air-to-air con, rockets, o este avión estaba which he could fire armado off con in salvo. 24 cohetes a He disparar was él just mismo. getting to the point where he would be Y él able to llegando al release punto en el his que podía weapons. Bear in liberar mind, this is estas over armas. the mainland Y esto es UK, territorio del with Reino live Unido. ammunition. No, So en it teoría is no a podía disparar very esta strange munición. and Era una orden controversial muy order to polémica. give. ¿Qué What pasaba happens if si he misses? no acertaba Where do the rockets el go? objetivo? ¿Dónde iban a What parar happens if estos he hits misiles, this thing estos and cohetes? it falls? ¿Qué pasaba si And caían en who is tierra? ¿Y operating quién this craft anyway? pilotaba esta nave? ¿Eran los soviéticos? ¿Era alguien más? ¿Iba a iniciar la Tercera Guerra Mundial? No lo sabía. So he's approaching the point where he is within range of this object and able to fire his Así que se rockets. acercaba al punto And just before he gets en to el que that estaba point, dentro del rango the de este UFO objeto. Este begins objeto to lo pick tenía up a tiro speed. y podía disparar sees on his sus radar, cohetes. Y antes de it llegar a este suddenly punto, moves away. el ovni empezó a And coger this velocidad gets faster y en el and radar pudo faster and observar faster que until it se movía disappears rápidamente, completely. se He was astonished alejaba y cada vez iba because más he said deprisa this hasta que desaparecía moved completamente. at a speed Y of él about quedó Mach 10. impresionado porque dijo Bear in mind, this que thing is the este size of an aircraft movimiento, carrier. esta velocidad This Mach is 10, 1957. tengan en cuenta que tenía el tamaño So de he un portaaviones returns este to objeto en base 1957. And he is sent Así to the que debriefing volvió a la room. base And he is told y le mandaron by a a la sala de civilian decompresión, who he's never a seen la sala, before. disculpen, del informe, Your y mission un civil que él has nunca just había been visto antes le classified comunicó top secret, que su misión and you are not to discuss se había it with clasificado como anyone, alto secreto including, y que your no commanding podía officer, comentarla con nadie, which is a highly unusual ni siquiera sus situation in oficiales the military, de mando. where the chain of Y esa es una command situación muy is poco everything, habitual and your commanding en officer el poder is militar, the next thing to en el que la God. cadena de mando lo es todo y su oficial al mando es So lo más he próximo a kept his Dios. silence for many, many years. And in Así que 1987, mantuvo el silencio he durante wrote muchísimos a very años brief account y en of the incident, 1987 and he sent it to a lawyer. escribió un informe muy The cortito lawyer sobre el sent it to incidente the Ministry y lo of envió a un Defense abogado. and asked Y el for abogado comment. mandó al Ministerio de The Ministry Defensa of Defense refused to give a comment. que se lo comentara. El Ministerio de So Defensa this no quiso stayed on comentar the nada. file. There was Así que esto se never quedó any file opened, archivado. so far as I'm aware, on the Que yo incident sepa, no itself. se llegó It a was abrir un expediente classified top sobre el secret incidente, and se nothing clasificó was to como be alto written secreto down. y no se podía escribir nada Some al respecto. journalists, some researchers Algunos are periodistas, still algunos making investigadores inquiries to see if something aún están exists haciendo from preguntas para ver 1957. si But existe so algo, far alguna there's documentación de no success. 1957, But pero what no han tenido happened, éxito of hasta la course, fecha. was
Y lo que sucedió, por supuesto, fue que este informe que escribió Milton Torres en 1987, este relato que escribió, que fue enviado al Ministerio de Defensa y fue a parar a sus archivos, no sabemos si por accidente o de forma predeterminada, se desclasificó en el segundo lote de archivos que se mandaron a los archivos nacionales. Y los periodistas no se lo podían creer. Poder ver documentos, la mayor parte de estos documentos eran luces blancas desfigurados en la distancia, borrosos, y luego la información de un piloto que se le había ordenado derribar un ovni. Así que, por supuesto, me pidieron que lo comentase en algunas cadenas, algunos programas de televisión principales, no solo en el Reino Unido, sino también en Estados Unidos. Y este caso tuvo una amplia cobertura de los medios. Y yo tuve la suerte de poder conocer en persona a Milton Torres y pasé varios días con él cuando nos invitaron a ambos a hablar a principios de este año en una conferencia organizada por mi compañero y amigo Steve Bassett. Y después de la conferencia tuvimos una rueda de prensa en Washington, D.C., en el Club Nacional de Prensa, en la que había el Dr. Edgar Mitchell como ponente y el Dr. Michael Salla, que ha hablado antes. Tuvimos al sexto, tuvimos a una vez más, y él y yo hicimos una pregunta. Y lo que fue muy triste fue que su padre había muerto hacía 2 años, y a causa de la orden que se le había dado de no comentar esta información, su misión, su padre murió antes de que se lo hubiera podido contar. Y fue muy emotivo y dijo, bueno, es que a mi padre le habría encantado esto, pero nunca se lo pude decir. Fue muy triste. Y este no es el único caso, de hecho, en el que a un piloto se le ha ordenado derribar a un ovni. Hubo un caso en 1966 en Irán, en el que un piloto llamado Parviz Jafari se le ordenó derribar un ovni, y en esa ocasión fue a disparar un misil aire-aire, pero el panel de control del arma estuvo inoperativo, no utilizó. Así podía pilotar el avión, podía hacerlo disparar armas. Ese caso, por cierto, se corroboró por parte de un documento de la Agencia de Inteligencia del Estamento Militar en América, que se desclasificó en América bajo el acta o la Ley de Libertad de Información, porque América e Irán eran aliados. Era en los días o en los tiempos del Shah, antes de la revolución. Y en aquel momento, cuando después de la misión se le dijo que no podía decir nada, había estas personas que luego desclasificaron esta información. Y una vez más, mi colega y amigo Michael Salla habló sobre testimonios. Cuando se tienen testimonios de personas como el general Parviz Jafari, que hablan de un caso y corrobora por parte de un gobierno un caso muy fuerte. Hubo también otro incidente que implicó un intento de derribo que ocurrió en 1980. Implicó un piloto peruano, comandante Juetas, y a este comandante se le ordenó que derribara a un ovni que había sido detectado en el radar en un espacio restringido al personal militar. Su caso fue distinto al de Milton Torres y Parviz Jafari, porque sí que habría un expediente.
sí que disparó con el cañón de su nave, con la ametralladora. Y bueno, yo he conocido a toda esta gente, lo he hablado con ellos personalmente, Pobis Jafari, comandante Huetas. El comandante Huetas dijo que acertó en el objetivo, no tiene duda de ello, que cuando el arma tocó este objeto, cuando los proyectiles impactaron, primero no causaron ningún daño y no rebotaron. Era como si el objeto hubiera absorbido las balas, el material, y esto era muy extraño. Una vez más, los casos de pilotos, cuando son intentos de derribo o casi colisiones. Estos se desclasificaron con el segundo lote. Hubo un caso de un piloto de Alitalia, capitán Zaghetti. Hubo un caso de un piloto de Alitalia, capitán Zaghetti, que en abril de 1991 estaba volando desde Italia a London Heathrow. Estaba a una altura de unos 22.000 pies cuando de repente vio un pequeño ovni con la forma que se dirigía a... Y dijo que era tan rápido, que fue tan rápido, que el único tiempo que tuvo fue de gritar a la tripulación: cuidado, cuidado. Y de repente este objeto simplemente pasó muy cerca del avión, por delante. Y el Ministerio de Defensa, por supuesto, inició una investigación. También las autoridades de aviación civil, que se centran también en aspectos de seguridad aérea. Evidentemente comprobamos si se había disparado un misil accidentalmente o por terrorismo, no lo sabemos. Y todas nuestras investigaciones dieron resultados negativos. Este objeto era completamente inexplicable y aún así all our investigations proved negative. This object was completely estuvo unexplained, a una distancia de muy pocos metros de hacer estallar un avión comercial en el cielo. Los motivos por los cuales, aunque el gobierno sigo estos casos relacionado con la desclasificación de los archivos, ha habido interés público en el tema y cada vez más las personas notifican lo que han visto. Y quisiera comentar dos casos del año pasado. En uno de ellos, en junio de 2008, un helicóptero de la policía que iba a aterrizar en una base militar en Gales vio un ovni. Y hay informes contradictorios sobre lo que pasó. Alguna gente dice que el helicóptero persiguió al ovni. Otros afirman que no hubo persecución, pero que sí que sucedió el avistamiento del ovni. Y la policía lo ha confirmado. Es importante decir que todos estos casos de los que estoy hablando, testimonios disputados, son documentos de la policía, son del Ministerio de Defensa, la web del Ministerio de Defensa, son documentos de los archivos nacionales de su página web, son los documentos propios del gobierno. No son grupos o investigadores sobre el fenómeno OVNI que están escribiendo sobre estos casos. Esto es lo que dice el gobierno sobre sus propios casos. Hubo otro incidente que también implicó a un helicóptero de la policía. No sé qué es lo que no les gusta a los ovnis de la policía, pero una vez más, este fue un caso del año pasado en Birmingham, sobre Birmingham, que es la segunda ciudad más poblada de Gran Bretaña, donde un piloto vio a un ovni y estaba tan cerca que pensó
que había peligro de colisión y llevó a cabo acción evasiva para no chocar, para que no chocasen con él. Y cuando me preguntan sobre esto, siempre o a los medios, por ejemplo, que no importa si eres experto en los ovnis, puedes pensar que todo esto es una tontería. Pero cuando tenemos incidentes como este, tenemos que investigarlos de una manera seria, con seriedad. Otros documentos que se han publicado o que se han desclasificado están relacionados con dos de los casos más conocidos de ovnis en Gran Bretaña. Bueno, aún me queda tiempo, así que voy a comentarlos. Voy a comentar ambos casos. Y una vez más, se han desclasificado documentos al respecto bajo la ley de libertad de información, así que es interesante y todo es verificable. Uno de los casos sucedió en 1993. Esto fue, por lo tanto, durante mi tiempo en el gobierno británico, así que yo dirigí la investigación. Y fueron una serie de unas 60 notificaciones de todo el país. Muchos de los oficiales de policía, algunos eran... Y el primer avistamiento fue a las 8:30 de la noche. Duró más o menos... El siguiente, disculpen, fue a las 2:45 de la mañana siguiente. Así que fue un periodo de 6 horas. Disculpen, era el último, el de las 2:45 de la mañana. Y todos describían una forma triangular. Uno de los testigos dijo que era como dos Concords, como dos aviones Concorde, como si se hubieran unido. Uno de los testigos vio este objeto que viajaba a una velocidad que él consideraba que era de unas 1000 millas por hora. Y esta era una persona con una formación en aviación. Este ovni fue observado por una patrulla de oficiales de policía de las Fuerzas Aéreas en una base militar llamada Crossford. Observaron este objeto directamente hacia la base y notificaron. Voló por encima de otra base militar que estaba a unas 10 millas de distancia. Era una base militar llamada Shawbury. Era muy tarde por la noche y la única persona que estaba de guardia, que había recibido una llamada previamente que decía que había actividad ovni, era el oficial meteorológico. Él vio este ovni en la distancia. Al principio lo único que vio fue una luz y después vio que este objeto se acercaba cada vez más hasta el punto en el que podía ver que era una forma triangular grande, un ovni grande de forma triangular que iba muy poco a poco, quizá no más de 40 kilómetros, 50 kilómetros hora, algo así. Y dijo que había un haz estrecho de luz que provenía de esta nave, un poco como un rayo Elisa, un rayo láser, disculpen, y estaba dirigido hacia el suelo y iba hacia atrás, como si estuviera buscando algo. También afirmó que había un sonido murmullante de baja frecuencia que provenía de esa nave y dijo que era un sonido muy desagradable que se podía sentir, además de oír. Dijo que era más bien como estar delante de un altavoz en un concierto de rock. Dijo que se notaba como si le estuviera atravesando el cuerpo, estas reverberaciones. Y de pronto, dijo que de pronto,
De ir a 40-50 kilómetros por hora, el haz de luz simplemente desapareció y este ovni pasó de ir muy lentamente a acelerar y alejarse en el horizonte en cuestión de segundos. Fue instantáneo. Y cuando le pregunté que hiciera una estimación de la velocidad, dijo, bueno, más o menos 10 rápido que un avión más rápido que un caza. Este oficial, una declaración oficial, un testimonio oficial. Tenía 8 años de experiencia en las fuerzas aéreas y ve helicópteros militares y cazas diariamente, porque es su trabajo. ¿Qué puedo decir con un testimonio como este? ¿Qué puedo decirle? Puedo decirle, no, probablemente era un globo meteorológico. No. Está claro que casos como estos son fascinantes. And we launched a full investigation. Even my head of division, who was a complete skeptic, y llevamos a cabo una investigación completa. Incluso mi jefe de división, que era absolutamente escéptico y que de hecho no quería que el proyecto OVNI estuviera en su división, preferiría no vernos porque no creía. Incluso él estuvo muy implicado, muy emocionado con este caso y empezó a dibujar planos del país y a dibujar la trayectoria de donde se había visto el ovni que caminó, intentando establecer teorías sobre lo que había pasado. Yo sospecho que era un tipo secreto de nave y no extraterrestres, pero aún así dijo que era una violación muy grave del espacio aéreo británico y se envió un informe al jefe de las Fuerzas Aéreas o el jefe adjunto del aire, y el informe concluyó que había pruebas que sugerían que un objeto no identificado o varios objetos habían estado operando por encima del Reino Unido. Esta afirmación tan provocativa de un oficial militar senior es lo más cercano que estará el Ministerio de Defensa de decir algo un poco atrevido sobre este gran misterio. Yo debería decir, preguntamos a los americanos, en este caso en concreto, si habían llevado a cabo alguna visita sobre nuestro país sin obtener el permiso diplomático adecuado. La respuesta que recibimos fue muy interesante. La respuesta fue no. Pero los americanos nos han preguntado a nosotros si teníamos un objeto de forma triangular muy grande que hayamos estado haciendo volar por encima de América. Esto es interesante por dos motivos. En primer lugar, estoy contento de que los americanos piensen que somos mejores que ellos. Pero en segundo lugar, los americanos en público dicen públicamente que no están investigando los ovnis y el proyecto del Libro Azul, el Blue Book Project, que estaban estudiando en Estados Unidos, se cerró en 1969, se clausuró. Y si eso es así, ¿por qué los americanos preguntan a los británicos acerca de los en 1993? Yo supongo que es posible que la respuesta que no tienes que tener un proyecto sobre los ovnis para estar interesado en un tema como este cuando hay un avistamiento de este tipo. Y creo que es interesante. Sea cual sea la respuesta a este misterio, creo que será interesante. Bueno. Tierra llamando a Marte. Quizá eso es... No, voy bien de tiempo. Bueno, alienígenas. El caso más conocido de ovnis en el Reino Unido es el del bosque
de Rendlesham. Es un caso muy conocido. Ben Ortos es el nombre de la base militar en la que estaban la mayor parte de los testigos, y el año que viene será el 30 aniversario de este caso, y yo creo que es el OVNI. Este incidente está al mismo nivel de Roswell en cuanto a importancia. A causa del tiempo que ha pasado y que la mayor parte de los testigos de lo que fuera que pasase en Roswell ya están muertos, en Rendlesham los testigos aún están vivos y están hablando y están planificando una reunión para conmemorar el 30 aniversario de este avistamiento. Y algunos de ellos se han reunido para pedir respuestas sobre este caso por parte del gobierno americano y el gobierno británico. Así que les contaré la historia de este caso porque creo que es interesante y es importante. En diciembre de 1980, un cierto número de testigos en dos bases militares estadounidenses en Inglaterra, Penwaters y Woodbridge, vieron ovnis. En la semana vieron luces extrañas en el bosque, que una nave se había estrellado. Así que a investigar, y en lugar de estrellado vieron lo que solo podían describir como un ovni que había aterrizado. Era una nave de forma triangular pequeña, parecido a uno de los módulos de alunizaje y algunas de las cápsulas espaciales. Dijeron que era muy brillante. Tuvieron que taparse los ojos para cubrirse los ojos a causa de la luz. Y creyeron que era o bien metálico, o alguien dijo que era como de porcelana. Uno de ellos se acercó lo suficiente como para tocarlo y dijo que había unas marcas extrañas en los laterales, había símbolos, un poco como jeroglíficos egipcios. Y este objeto, dijeron que era que o bien estaba suspendido o estaba sostenido con tres. Lo observaron y bajó en un pequeño claro y luego se alzó por sobre el terreno y se alejó a gran velocidad. No sabían qué hacer. Habían hecho algunas fotografías, pero la luz era tan brillante que ninguna de ellas salió bien y no quisieron abrir un expediente o una notificación de OVNI porque les preocupaba que nadie les creyera. Les preocupaba que la gente creyera que habían estado bebiendo cuando estaban de servicio. Les preocupaba que podría afectar a sus carreras. Porque en los círculos del gobierno, en los círculos militares, aún hay cierta estigmatización alrededor de este tema, aunque eso está cambiando ya. Pero cuando lo notificaron al personal de servicio, al personal de vigilancia, el procedimiento es que si ha habido algo inusual, hay que notificar el informe. Y llegó a la atención del segundo de la base, Charles, y tuvo un papel muy importante en este caso, como explicaré, porque en una noche siguiente él estaba en una reunión social cuando de repente se abrió la puerta de golpe y un hombre de las fuerzas aéreas le saludó y le dijo: "Señor, ha vuelto". Y él, estaba confundido y dijo: ¿el qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que ha vuelto? Y el hombre de las fuerzas aéreas dijo: el ovni. El soldado dijo: el ovni ha vuelto. Así que el coronel Holt
llevó un pequeño equipo de unas 6 personas y fue a investigar. En sus palabras, según sus palabras, dijo que fue a, claro, a desmentir esta tontería del ovni y no pudo hacerlo, que acabó viendo. Se convirtió en uno de los oficiales militares de más alto rango que notificó haber visto un ovni mientras estaba de servicio. Dijo que este ovni estaba en el cielo por encima de ellos y en un momento dijo que emitió haces de luz hacia el suelo y pudo hacer una grabación en vídeo de parte de esto cuando estuvo allí en el bosque. And later on in the night, it fires a beam of light down at a very sensitive area in this particular Tenía military una establishment. pequeña grabadora para documentar lo que estaba pensando y lo que estaba sucediendo. Y en algún momento de esta cinta se puede ver que están bastante asustados porque están gritando: está viniendo hacia aquí, está viniendo hacia aquí. Y está emitiendo un haz de luz hacia ellos. Por la noche emitió un haz de luz en un área de crecimiento militar. Pero en este avistamiento hay más que el testimonio de estos oficiales, porque volvieron a la ubicación en la que la primera noche el personal de seguridad había visto el ovni aterrizar. Y era en medio del invierno, el suelo estaba congelado, pero había 3 indentaciones recientes, 3 marcas recientes en el terreno, exactamente donde los testigos habían dicho que quizá estaba suspendido sobre 3 patas, así que algo muy pesado había hecho estas marcas en el terreno, ese terreno tan duro porque estaba congelado. Y luego midieron, con un contador de Geiger, midieron todo este lugar donde había aterrizado el ovni, midieron la radiación y había picos en 2 lugares. En primer lugar, en algunos ramas se habían arrancado cuando había objeto, pero las áreas donde había más radiación se encontraron donde había las 3 marcas en el terreno. El coronel Holt envió un informe al respecto que incluía las lecturas de la radiación que había observado. Envió un informe al Ministerio de Defensa y los especialistas técnicos del personal de inteligencia del Departamento del Ministerio de Defensa llegaron a la conclusión de que los niveles de radiación que se habían observado, y cito textualmente de las fuentes del gobierno, eran significativamente más elevados que los del entorno, que los de fondo. De hecho, en aquel momento, yo varios años más tarde, cuando revisé el caso, llegué a la conclusión, después de haber consultado a científicos del gobierno, los niveles registrados eran 8 veces superiores a lo habitual. No estaban a un nivel en el que creemos que una persona podría estar en peligro a causa de la radiación, pero algunos de los testigos ahora tienen problemas de salud y algunos de los testigos hablan de la posibilidad de denunciar a los gobiernos estadounidense y británico porque lo investigamos. El Ministerio de Defensa lo investigó, las fuerzas aéreas estadounidenses lo investigaron y ninguno de nosotros pudo concluir qué era aquel objeto. Una persona de alto rango en el Ministerio de Defensa, que se retiró hace poco, me dijo:
que había estado implicado en aquel momento en esta investigación. Y aunque fuera escéptico en el asunto de los extraterrestres, dijo que este era el único caso que nunca... Y este caso sigue siendo un misterio hasta la fecha. Y como digo, literalmente en las últimas semanas ha habido estos nuevos avances. Algunas de las personas están planeando una reunión, un reencuentro, y algunos de los testigos incluso están planeando hacer una película en Hollywood acerca de todo esto, porque creen que este caso es mejor que el de Roosevelt en cuanto a las pruebas, y también porque es más reciente, porque todos los testigos se pueden entrevistar. Así que ha habido un llamamiento para una investigación pública y puede haber algunos desarrollos interesantes en este caso. Me quedan unos 5 minutos, así que voy a seguir sobre el programa. En los últimos 5 minutos, resumir lo que va a suceder en el futuro en Gran Bretaña. Eso, desclasificar o de archivos, continúa. Hemos tenido 3 lotes hasta el momento. El 4.º lote está previsto para finales de este verano. Así que debería haber más casos interesantes publicados en breve. Mucha gente ha preguntado por qué se está tardando tanto en hacer todo esto. Los franceses, por ejemplo, desclasificaron todo su material en un único lote. La respuesta... Bueno, hay 2 partes en la respuesta. En primer lugar, tenemos más de 12.000 notificaciones de OVNIs, notificaciones al Ministerio de Defensa, desde principios de los años 50 hasta la actualidad. Más de 12.000. Pero claro, eso no significa que haya 12.000 documentos que publicar, porque en muchos casos, por supuesto, hay páginas y páginas. Hay archivos de expedientes de correspondencia que detallan esto en los medios. Hay archivos en los que se discuten las políticas, y algunos de estos archivos son de muy alto secreto o estaban muy clasificados inicialmente, solo para ojos secretos del Reino Unido, confidenciales. En el caso que os contaba del bosque, no solo de Rendlesham, no solo tenemos un resumen de una página del avistamiento, podemos tener un archivo de 100 páginas, y eso solo es un caso. Así que tenemos decenas de miles de páginas que publicar, que desclasificar. Y claro, hay algunas excepciones a la ley de libertad de información, por ejemplo, en cuanto a detalles que han dado. En cuanto a los datos de los testigos, no podemos publicar los nombres o otros canales de los testigos, porque hay leyes de protección de datos personales. Y otra información, y hay información también que puede comprometer, son las fuentes mediante las que obtenemos información de otros países, información secreta. Y también hay exenciones que cubren, por ejemplo, la capacidad de los sistemas de radares militares. Por ejemplo, alguien, y estoy contento de que ese no sea mi trabajo ahora, alguien tiene que revisar estos miles y miles de páginas, palabra por palabra, para garantizar que todo puede desclasificarse. Las buenas noticias son que la mayor parte se va a desclasificar, se va a guardar algún material, pero me pongo la mano en el corazón y les prometo que no hay ningún archivo en los archivos del gobierno británico que demuestre que estos objetos son extraterrestres. El gobierno británico no sabe o no conoce la respuesta al ovnis. Reconocemos la posibilidad, que existe la posibilidad
extraterrestre, pero tenemos prueba de ello. Y en contra de lo que creen algunas personas, el gobierno británico, en lo que yo sé, no está encubriendo la verdad sobre los ovnis. Conozco a mucha gente, incluso gente que está aquí entre el público, que no están de acuerdo conmigo o que creen que, bueno, quizá había material sobre los ovnis que incluso el proyecto OVNI y el personal de defensa no podía ver. Pero lo que yo puedo decir, lo único que puedo decir, o les puedo hablar únicamente del trabajo que yo he llevado a cabo. Y para finalizar, yo diría que sea lo que creen sobre los ovnis, si son escépticos o si son creyentes, si están interesados en la ufología o en la exopolítica o en la desclasificación, la revelación. La desclasificación del gobierno británico son buenas noticias. Deberían ser bien acogidas, muy interesante, muy importante, no solo para que estudia los ovnis, sino también para el gran público, para los medios. Y aunque yo personalmente no estoy decidido acerca de la naturaleza real del fenómeno ovni, no he tomado una decisión al respecto. Lo que vemos ahora en los archivos del gobierno demuestra que durante décadas en Gran Bretaña hemos tenido casos de ovnis avistados por oficiales de policía, pilotos, personal militar, ovnis detectados en radares, fotografías, vídeos que hemos evaluado y que creemos que no son falsos. Cuando tenemos estas casi colisiones entre ovnis y aviones, mis compañeros y yo llegábamos a la conclusión de que la verdad, fuera la que fuera, estos incidentes, todo este genera cuestiones de seguridad de espacio aéreo y seguridad nacional muy importantes. Por lo tanto, se tienen que investigar a fondo, no únicamente por parte del público y de la comunidad científica, por las fuerzas aéreas y el gobierno. Esto es importante e interesante. Muchas gracias.